Buenas tardes, somos el equipo de los arqueólogos conformado por Arturo Padilla, Paulina Rodríguez, Gabriel Guzmán, Daniel Enríquez, Alfredo Castillo, Daría Hinojosa y yo, María Fernanda. En este video hablaremos sobre la operación de la Tormenta del Desierto y la Guerra del Golfo Pérsico. La operación Tormenta del Desierto fue un plan de ataque en dos fases llevado a cabo por Estados Unidos y otras 34 naciones, en el marco de la invasión de Irak a Kuwait, iniciada el 2 de agosto de 1990. Quienes se propusieron liberar el territorio, lo que daría inicio a la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Por qué Irak invadió Kuwait? La invasión de Kuwait fue una operación militar llevada a cabo por el Irak de Saddam Hussein contra el Emirato de Kuwait, preparada entre los días 2 y 4 de agosto de 1990. Esta repentina invasión, causada por una serie de conflictos económicos y territoriales, tuvo como consecuencia la democratización del emir Jaber III y la proclamación de la República de Kuwait. El acto desencadenó la condena internacional y es el prólogo de la Guerra del Golfo, ya que se internacionalizará a principios de 1991. Con el lanzamiento de la Operación Tormenta del Desierto de Kuwait, acabará siendo liberada, pero sus pozos de petróleo serán incendiados tras la retirada iraquí. Después de la invasión de Irak a Kuwait, la ONU decide darle una última advertencia de dejar a Kuwait o entonces entrarían en guerra. Por lo tanto, Saddam Hussein, que es el presidente de Irak, dice que no. Entonces la coalición de las Naciones Unidas, comandada por el general Norman, empiezan a llevar sus tropas militares, compuestas por 800.000 hombres, y iniciaron su participación bélica mediante bombardeos aéreos que tuvieron como objetivo terminar con las bases aéreas y la autoridad iraquí. Duraron un mes y tenían como objetivo evacuar Kuwait y tener la caída de la autoridad iraquí. Como respuesta, Irak decidió mandar misiles Scud hacia Israel para que Israel y junto con otros países árabes quedaran en guerra para poder contrarrestar la participación americana. Pero ellos utilizaron un nuevo misil llamado Patriot que podía neutralizar en vuelo los misiles y hacía que se explotaran y no pudieran llegar a su destino. Sin embargo, Estados Unidos tenía miedo de que los misiles Scud pudieran contener compuestos químicos o radioactivos y pudieran afectar poblaciones como Israel. Entonces continuaron los ataques aéreos para buscar ciertas bases que tuvieran el compuesto químico o radioactivo sin tener éxito. A mediados de febrero, con bajas militares y civiles cada vez más numerosas, Irak señaló su deseo de retirarse de Kuwait. La coalición rechazó una serie de ofertas condicionales iraquíes en las que sirvió de mediador en la Unión Soviética. Después de los bombardeos, comenzaron los ataques por tierra del 24 al 27 de febrero. Tras eso, la capital de Kuwait fue liberada, y miles de soldados iraquíes se habían rendido, habían desertado o habían sido capturados o muertos. Los costos de vida de estos iraquíes habían sido de 200.000, cuyo 50% estaba constituido por civiles. En las consecuencias hubo una tensión interna de los países árabes, en los que estaban Irak y la coalición de las Naciones Unidas. Irak estaba conformado por Jordania, Yemen, Argelia, Libia y Tunisia, y las coaliciones de las Naciones Unidas estaban conformadas por Estados Unidos, Kuwait y Reino Unido, pero las apoyaban Egipto, Marruecos, Siria y Arabia Saudita. Las consecuencias sociales que hubo miles de soldados, especialmente de Estados Unidos, empezaron a sentir síntomas de notorio debilitamiento de salud, tales como vómito, diarrea, dolor de cabeza, etc. Y las consecuencias políticas tomaron un papel de pacificador, incluso pasando por sobre las Naciones Unidas en ciertas determinaciones. El terrorismo es una de las consecuencias, ya que conlleva a una violencia extrema. La Guerra del Golfo dividió a los árabes y alteró la relación entre Estados Unidos e Israel. Irak tuvo que retirarse y aceptar un armisticio, desarme nuclear y químico, entre otras penalidades. El objetivo de derrocar a Saddam no se cumplió, quien inmediatamente vio su figura debilitada, sofocó diversas insurgencias internas, luchas civiles contra los chiitas del sur y con los kurdos del norte. La Guerra del Golfo había previsto unos objetivos que no se cumplieron, como eran la caída de Saddam Hussein, que por el contrario se mantuvo fortalecido, la democratización de Kuwait, el contagio civilizador occidental sobre Arabia Saudita y el hundimiento de la OLP. En cambio, sí tuvo otras consecuencias no previstas.
Ligar el fin de la anexión de Kuwait por Irak, la pacificación del Líbano por el nuevo papel de Siria, el estímulo sorprendente que recibió el integrismo islámico. Kuwait restableció su emirato, permitiendo regresar a su emir, que estaba refugiado en Arabia Saudita. Conclusión. La investigación de operaciones determinó la efectividad de las acciones llevadas a cabo durante el conflicto del Golfo Pérsico. En el caso de apoyo a las operaciones de apresto logístico, cooperó a llevar a cabo en forma eficiente y efectiva la mayor movilización aérea de la historia hasta ese momento. En el caso de operaciones de combate, facilitó la toma de decisiones en el teatro bélico mismo. En el plano estratégico soportó la elección de los mejores cursos de acción que facilitarían el éxito de las operaciones y la derrota de las fuerzas enemigas. Por la magnitud de las fuerzas movilizadas, es imposible imaginar de qué forma hubieran sido llevadas a cabo las acciones por parte de las fuerzas coaligadas sin la existencia de herramientas derivadas de la investigación de operaciones.